nuestra Biblia en Juan, capítulo 8, versículo 31 al versículo 36. Juan, capítulo 8, versículo 31 al versículo 36. Cuando lo tengamos, nos ponemos de pie por reverencia a la palabra de Dios y vamos a leer de manera alternada. Yo leo el verso 31, usted el 32, y así sucesivamente hasta juntarnos en el versículo 36. Dice la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Todos juntos. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiero hablar, hermanos, en esta tarde un mensaje que he titulado El precio de la libertad. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir la dirección de Dios en este momento. Dios, gracias te doy, Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, mi Dios, por el privilegio que nos das de ser tus hijos. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de estar en esta tarde en la iglesia. Te pido, mi Dios, que tú nos ayudes a ser no solamente oidores, que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra, que podamos aplicarla, que podamos vivirla, mi Dios, que podamos darte la honra y la gloria porque solamente tú eres digno. Te pido, Espíritu Santo, que tú hables en este momento, que toques corazones y que nos ayudes, mi Dios, a poder tomar una decisión sabia en cuanto a la promesa de fe. Sabemos, mi Dios, que lo que ofrendamos, lo ofrendamos de lo mucho que tú nos das, y es por eso que te pido, mi Dios, que nos muestres y nos hagas ver la necesidad de ser cristianos agradecidos, cristianos dispuestos a pagar el precio de la libertad. Te lo pido, mi Dios, te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Con el paso del tiempo, hermanos, naciones han tenido que padecer por tener libertad. México fue uno de ellos, que para poder obtener libertad de la colonización española tuvieron que comenzar un proceso de libertad a través de muchos personajes en la historia, como lo fue Miguel Hidalgo y Costilla, entre otros. Hombres han dado su vida por esta nación, para que el día de hoy, hermanos, las personas vivan en este país y puedan tener libertad, una constitución que los ampare, un país libre. Pero si tan solo miramos, hermanos, lo que tenemos adelante, que es la palabra de Dios, podríamos pensar en mucha gente que ha tenido que pagar el precio para que la preservación de la palabra de Dios la tengamos el día de hoy en su plenitud, para que la podamos tener, hermanos, de manera completa, para que la podamos leer, hermanos, sin tener ninguna preocupación de que nos persigan, de que nos asesinen. Gloria a Dios que estamos en un país libre. Gloria a Dios que hubo gente que estuvo dispuesta a pagar el precio para que el día de hoy tengamos la palabra de Dios. Gloria a Dios por ello. Hubo hombres, hermanos, como Pedro. Pedro, hermanos, siendo un hombre sin letras y del vulgo, siendo un hombre que no tenía preparación, que no tenía escuela, que no era doctor, hermanos, un hombre que tal vez era igual que su servidor. Se ponía nervioso, se trababa, que quizás no sabía muchas cosas, pero fue un hombre que, a pesar de que en un momento negó al Señor, fue un hombre que se arrepintió de todo su corazón. Dios lo levantó y Dios le usó, hermanos, para que predicara la palabra de Dios y miles de personas se convirtieran a Cristo. Pero un día él tuvo que pagar un precio. Ese precio, hermanos, fue morir crucificado. Murió al revés, hermanos, debido a que no era digno, no se sentía digno de morir de la misma manera que murió nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver otros personajes en la historia, como el mismo Esteban, que fue perseguido por uno de los más grandes evangelistas en el mundo, que fue el apóstol Pablo. Un hombre que en ese tiempo era uno de los más grandes fariseos. Y por orden de Pablo, Esteban tuvo que padecer, Esteban tuvo que pagar el precio por la libertad de otros, siendo apedreado.
Hombres, hermanos, como aquellos mártires de las catacumbas que eran perseguidos y asesinados. Por órdenes del emperador Constantino eran descuartizados y sus pieles eran usadas como lámparas, hermanos, por la ciudad. Y ahí es donde podemos ver que surge el catolicismo, una mezcla del paganismo con el cristianismo. Juan, hermanos, siendo aserrado, siendo asesinado, desmembrado, a pesar de eso, fue un siervo de Dios que estuvo dispuesto a pagar el precio. Un hombre que cuando estaba escribiendo el libro de Apocalipsis se dice en la historia que estaba en la isla de Patmos y estaba quemado, hermanos, tenía llagas en su cuerpo debido a que había sido metido en una olla o en un recipiente de aceite hirviendo. Ahora, ¿qué lo motivó a él? ¿Qué motivó a Pedro? ¿Qué motivó a Esteban a morir de esa manera, a padecer? Fue que algún día vieron el ejemplo de alguien que estuvo dispuesto a pagar el precio por la libertad de usted y de mí, que estuvo dispuesto a pagar el precio de la libertad de la gente que aún no le conoce, que fue el Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a pagar un precio. Estuvo dispuesto a pagar el precio que muchas veces usted y yo no estamos dispuestos a pagar, porque nos preocupamos más por cómo me veo, por cómo luzco. Es que si yo salgo y predico la palabra de Dios, pastor, me voy a ensuciar, pastor, me voy a quemar, me van a salir manchitas en la cara. Hermano, ¿qué importa que te ensucies? ¿Qué importa que te manches de la cara, hermano? Preferible es eso a que la gente allá afuera pase una eternidad en el infierno, todo porque usted y yo no estamos dispuestos a pagar el precio. Es lamentable, hermanos. Cristo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, dejó su trono de gloria, dejó el cielo, hermanos, para hacerse hombre, venir y nacer en un lugar tan humilde que usted y yo no nacimos en una situación así, que vivió, hermanos, de una manera más sencilla de la que usted y yo vivimos muchas veces. Un hombre, hermanos, que fue latigado, que los látigos que en ese tiempo se usaba en los tiempos romanos, hermanos, tenían una especie de puntas que al momento de que era golpeado, su piel se separaba de su cuerpo. Dice la palabra de Dios que aún los huesos se podían contar. Fue coronado con espinas, fue escupido en el rostro, fue vituperado, fue insultado, fue perforado su costado. A pesar de que iba muy mal, de que iba sangrando, de que iba débil, de que no podía más, se fortaleció en Dios para poder llegar a la cruz del Calvario y morir por usted y por mí. Él estuvo dispuesto a pagar el precio, hermanos, por la libertad. La pregunta es, ¿usted y yo estaremos dispuestos a pagar ese precio? El misionero Hudson Taylor dijo: la Gran Comisión no es una opción para ser considerada, es un mandamiento para ser obedecido. Y usted y yo, hermanos, hasta el día de hoy aún seguimos pensando que la Gran Comisión solamente aplica para el pastor, aplica para el misionero, aplica para los asistentes, pero no aplica para usted y para mí. Creemos que no aplica para nosotros. La pregunta es entonces, ¿para qué nos salvó el Señor? Hermano, Dios no nos salvó solamente para vernos bien lindos en una silla de la iglesia sentados. Dios nos salvó, hermanos, para que podamos pagar el precio de la libertad cumpliendo con la Gran Comisión. ¿Qué estás dispuesto, hermanos, a hacer tú para que otros tengan libertad? Quiero darte, hermano, 3 puntos rápidamente de qué debemos de hacer para cumplir con la Gran Comisión, para cumplir, hermanos, con pagar el precio por aquellos que aún no le conocen. Y hermano, no es nada nuevo, es algo que ya te han predicado y te lo predican y no lo predican y a cada rato nos lo enseñan misioneros, cuando pasan el pastor te lo enseña. Pero hermanos, muchas veces,
entendemos hasta que nos lo dicen 1000 veces. Muchas veces entendemos y lo obedecemos ya cuando tuviste que haber pasado por el fuego, cuando fuiste afligido. Ahí es cuando ya quieres hacer algo por Dios. Y muchas veces la enfermedad, muchas veces las incapacidades ya no te lo permiten. Pero hermano, no esperes a que llegue ese momento. Estás a tiempo de poder pagar el precio para que otros le conozcan. Marcos 16:15, acompáñame ahí por favor. Marcos 16:15 dice la palabra de Dios. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A cuántos? ¿A cuántos, hermanos? A toda criatura. Hermanos, el Señor mandó, no preguntó, ¿quieren ir? No preguntó, ¿pueden hacerlo? No preguntó, ¿tienen ganas de hacerlo? Hermanos, Él dijo, por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Número 1, hermanos, ¿cómo debemos o cómo podemos pagar el precio por la libertad de otros? Debemos predicar el evangelio. Debemos ganar almas. Oh, hermano, pero es que yo en este momento no me siento capaz de salir y predicar el evangelio. Yo tengo miedo de que me vaya a contagiar, me vaya a morir. Y hermano, yo no sé si vaya a sobrevivir al COVID. Nos asustamos. Satanás usa el miedo, hermanos, usa la enfermedad para que nosotros digamos, hoy no. Hermano, si tú me preguntas a mí si yo tenía temor de contagiarme, pues sí tenía temor. Soy un ser humano, tengo miedos, tengo felicidades, tengo sentimientos. Y sí, hermano, sí me daba temor. Pero, y me daba más temor porque cuando fui operado del corazón yo pensaba que tal vez, no sé, que algo, tal vez algo estaba mal o algo, y me daba temor. Y cuando me contagié, hermanos, hubo días que yo decía, a Dios, si amanezco mañana, gracias, porque tú eres bueno. Hermanos, yo me puse muy mal, fiebres durante 8, 9 días, no me bajaban, hermanos, me administraron varios antibióticos y no cedía. Duré 3 semanas, hermanos, y yo ya le decía al Señor, Señor, si no me vas a sacar, ya llévame, porque me siento bien mal. Y yo le decía, y mi esposa se me quedaba viendo y me decía, ¿cuál llévame? Nada. Mi esposa decía, ¿cómo te puedes sentir tan mal? A mí no me dio tan duro. Le digo, pues yo no sé qué pasó, pero a mí me dio duro. Después por burlarse de mí, ¿verdad? Le vinieron otros problemitas y yo ahí dije, ándele para que se le quite. No es cierto, hermanos. Pero mi esposa después tuvo algunas complicaciones, tuvimos que ir con el neurólogo, hermanos, porque se le vinieron convulsiones por el virus y hace como 20 días otra vez se me convulsionó. Y hermanos, ha sido un tiempo difícil, ha sido muchas pruebas, muchos gastos, no teníamos el dinero, Dios nos suplió de una manera especial. Ahora, no le digo esto para que se asuste y ya no salga a ganar almas. No, hermano, salga y gane almas. Vale la pena pagar el precio. Hermano, ayer estuvimos ganando almas con el pastor Cristian Ruiz, ahí en La Libertad, sí, Colonia La Libertad. Estuvimos predicando, hermanos, gracias a Dios, una persona fue salva. Y usted pudiera decir, no, arriesgarme por una persona, no, yo no me arriesgo. Pero hermanos, dice la palabra de Dios que hay gozo delante de los ángeles de Dios por uno que se arrepiente. Hermano, un pecador vale la pena. Por eso debemos predicar la palabra de Dios. Un siervo llamado Oswald Smith dijo, tú y yo no tenemos el derecho de escuchar el evangelio 2 veces cuando hay personas que no lo han oído por primera vez. Y hermano, la verdad es que usted y yo somos privilegiados. Usted y yo gozamos de poder tener la palabra de Dios en nuestro idioma. Gozamos de poder tener la palabra de Dios en su plenitud. Gozamos de poder tener una iglesia de sana doctrina, una iglesia que trabaja, una iglesia que gana almas. Y hermanos, yo estuve viendo fotos, actividades que salieron a hacer en los semáforos, en las calles, hermanos. Sigan así. Vale la pena, hermanos. No podemos entender cómo las personas van a ser salvas a través de imágenes, pero lo que sí podemos entender es que Dios es fiel,
que Dios se deleita en salvar, que Dios se complace en que el cristiano esté trabajando. Pero qué lamentable es cuando hay cristianos que le roban la oportunidad a una persona de que pueda ser salva porque no estamos saliendo a ganar almas. Amén. Pocos amenes. Hermanos, debemos de estar ganando almas. Acompáñenme ahí a segunda de Pedro. Segunda de Pedro, hermanos, capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué el Señor es paciente con nosotros si ya somos salvos? ¿Por qué no paciente con los que están allá afuera? ¿Por qué no dice que es paciente para con los pecadores? Porque Él no quiere que ninguno perezca. Él dice que es paciente con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabe que somos bien tercos. Porque el Señor sabe que no queremos predicar la palabra de Dios. El Señor sabe que no estamos dispuestos a cumplir con la gran comisión. Hermano, está terminando sus días misioneros. Se va a tomar una promesa de fe. Hermano, ponga en su corazón que no solamente usted va a aumentar la cantidad económica que usted está dando. Proponga en su corazón que lo que usted va a hacer va a entregar más de su tiempo para que otras personas puedan conocerle por medio de su boca, para que otras personas puedan oír el mensaje que les puede salvar siendo predicado por usted. Hermano, verá que el ganar almas es algo que trae gozo a nuestra vida. Verá que el ganar almas es algo que reconforta. Verá que el ganar almas es algo que aviva nuestro espíritu, que aviva nuestro corazón. Pero hermano, prediquemos la palabra de Dios. Número 2, acompáñeme ahí a segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y dice la palabra de Dios: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Número 1, hermano, debemos estar dispuestos a dar. Si usted y yo, hermanos, comprendemos y valoramos el sacrificio que otros hicieron en el pasado para pagar el precio de una libertad, debemos estar conscientes y debemos de entender que usted y yo también tenemos que estar dispuestos a dar nuestro dinero. Hermano, yo sé que a veces uno piensa que el misionero vive rico, que el misionero solamente se la pasa de restaurante en restaurante. Hermanos, yo siempre he dicho, si usted cree eso, acompáñenos. Vamos a Colombia, hermanos, nosotros le brindamos hospedaje, tenemos un apartamentito pequeño que estamos pagando el arriendo, pero ahí cabe, hermano, acompáñenos, trabaje con nosotros, vea cómo es la vida de un misionero, y así de esa manera usted también podrá valorar más y podrá retar más su corazón en dar a la obra misionera. Hermanos, para que podamos dar de la manera que los macedonios daban, dice la palabra de Dios que ellos rogaban, clamaban, suplicaban que les dejasen participar en la ofrenda para los santos, la ofrenda misionera. Para que usted pueda tener esa actitud, usted debe de primeramente darse al Señor. Muchas veces no estamos viviendo, hermanos, de la manera en la cual cedamos el control de nuestra vida a Dios. Por eso nos pesa dar. Por eso nos cuesta desprendernos de lo mucho que Dios nos da.
Oh, hermano, es que no tengo para dar. Yo creo que nadie aquí está en profunda pobreza. Amén. Todos aquí comimos el día de hoy, ¿cierto? Todos aquí traemos calzado en nuestros pies, traemos vestimenta en nuestro cuerpo. Todos tenemos un techo donde dormir en esta noche. Todos tenemos, hermanos, una familia, una casa. Hermanos, tenemos todo. Solamente debemos de ser obedientes a Dios. A mí me da gusto, hermanos, escuchar como la hermana daba testimonio, no sé quién fue. Gracias a Dios porque pude cumplir con mi promesa de fe. Hermanos, muchas veces tomamos decisiones precipitadas. Nos emocionamos. Es que el mensaje me emocionó, me cautivó. Voy a dar mi casa. No, hermano, tampoco. Pero, hermano, ore a Dios y pídale a Dios sabiduría al momento de que usted va a llenar esa tarjeta. Porque, hermano, no hay vuelta atrás. Es un año de promesa. Es un año en el cual va a venir enfermedad, va a venir adversidad. Pero en todo ese año Dios está con usted y Dios es fiel. Dios suple, hermanos, amén. Seamos fieles a Dios. Demos a Dios de todo nuestro corazón. Demos a Dios lo que le corresponde. Hermano, la ofrenda misionera, yo estoy consciente de algo, no es voluntaria, es obligatoria. Malaquías dice, vosotros me habéis robado. Y ellos preguntaron diciendo, ¿en qué te hemos robado? Y él respondió, en vuestros diezmos y ofrendas. Hablando en manera plural, no está hablando en manera singular, no está diciendo en tu diezmo y en tu ofrenda, te está diciendo en tus diezmos y en tus ofrendas. Hermano, la ofrenda misionera es obligatoria. ¿Qué es voluntario? La cantidad. Proponga en su corazón, hermanos, este año aumentar la promesa de fe. Apoye misiones, hermano, y verá que la recompensa es enorme. Amén. Y número 3, vamos a terminar aquí. Ezequiel 22:30. Dice aquí la palabra de nuestro Dios. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Iglesia Cristiana Bautista, Dios está buscando, número 3, alguien que esté dispuesto a ir. Hermano, es que ya tengo una vida hecha, hermano, ya tengo un trabajo, tengo mi casa, tengo mi carro, ya tengo 40, tengo 50, tengo 60, ya no puedo ir, hermano. Eso es para los jóvenes, hermano. No hay edad para ir al campo misionero. Hermano, no hay edad para rendirle tu vida a Dios. Hermano, lo único que Dios te pide es que estés dispuesto a ir. Lo único que Dios te pide es que estés dispuesto a pagar el precio. Hermano, Colombia no es tan terrible. Solo asaltan a cada rato y te rompen los vidrios del carro a cada rato. A mí me pasó, me rompieron la vez pasada todos los vidrios del parabrisas, hermano, porque allá los ciclistas, las personas, todos, y los automovilistas, los motociclistas, todos tienen la preferencia al manejar, lamentablemente. Y hermano, yo iba avanzando y justo un ciclista se atraviesa, yo me alcanzo a frenar, se agarra, saca un tubo y me rompió todo el parabrisas y los vidrios. Hermano, yo me asusté, yo iba con mi suegra, iba con mis niñas, mi esposa no iba, acababa de dar a luz. Y hermanos, yo estaba bien aterrado. Pero hermanos, esas personas necesitan de Cristo. Hermano, Colombia es un país de habla hispana, Colombia es un país fácil, es un país sencillo para la obra misionera. Pero hay países, hermanos, que no tienen ni un solo misionero. Jóvenes que están dispuestos a ir al colegio, que se van a preparar, que ya graduaron. Ora a Dios, pídele sabiduría a Dios, que Él te guíe dónde tienes que estar tú. Si este es el lugar donde Dios te quiere, hermano, haz lo que debes hacer en este lugar, pero hazlo. Hermano, debemos estar dispuestos a predicar el evangelio, debemos estar dispuestos a dar de todo corazón, debemos estar dispuestos a doblar nuestras rodillas y pedirle a Dios que bendiga a los siervos de Dios y pedirle, hermanos, que use nuestra vida. Hoy día, hermanos, hay alrededor de 7,000 a 9,000 personas en el mundo, 9,000 millones de personas en el mundo. Y hermano, yo quiero decirle algo. No hemos evangelizado ni la mitad. Yo pudiera decir que ni la cuarta parte, hermanos. Y día a día muere gente.
Día a día, hermanos, el infierno está recibiendo más almas, más gente. Propongámonos, hermanos, hacer algo por el Señor. Si tan solo tuviéramos un plan, hermanos, de evangelismo mundial y trabajásemos en unanimidad, mucha gente podría conocer a su Salvador. Pero es bien lamentable, yo pensé que solo se veía en México, pero también en Colombia, pastor. Hermanos peleados, este pastor peleado con este pastor y este con este y este con este, y no se hablan, cuando se pudiera hacer algo grande por el Señor si todos trabajáramos juntos. Hermanos, ¿qué precio vas a estar dispuesto a pagar para que otros tengan libertad? La obra misionera, hermanos, se completa en que prediquemos el Evangelio, en que demos con todo nuestro corazón, que no seamos mezquinos, hermanos, que propongamos darle a Dios más allá de nuestras fuerzas, esperando que Dios te sorprenda y estando dispuesto a ir a otro lugar, estando dispuesto a predicar en lugares donde nadie más está. Hermanos, toma un reto en tu vida y paga el precio por la libertad de otros. Vamos a orar. Dios, gracias te doy, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque a pesar de que somos pecadores, a pesar de que somos tan frágiles, a pesar de que tenemos una mente tan finita, a pesar de que no merecemos que tú nos uses, tú nos has dado el gran privilegio de poder ser aquellos voceros, aquellos mensajeros que estén dispuestos a ir. Te pido, Señor, que tú bendigas tu palabra en esta noche, que toques el corazón de mis hermanos y que les ayudes, nos ayudes a poder alcanzar el mundo con el Evangelio. Así, con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, yo dejo la invitación al pastor.